Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva entrega de historias. Hoy tenemos historia del culto. Solo antes de empezar, mandemos saludos a las primeras 3 personas en comentar el video anterior. Pilar Cabrera, Estela María y Jess. Gracias por siempre estar al pendiente. No olviden dejar un like y suscribirse si les están gustando las historias. Y bueno, dicho esto, no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con las historias. Hola culto, mi nombre es Paula. Espero que se encuentren bien y puedan leer mi historia. En estos momentos estoy muy asustada. No solo yo, sino toda mi familia. Sinceramente, no sé por dónde empezar, pero espero que les guste. Desde hace un mes, mis papás compraron una cámara. Su argumento fue para vigilar la casa por si asaltaban o pasaba algo mientras ellos no estaban. Para un poco de contexto, soy estudiante universitaria. De lunes a viernes estoy sola todo el día y veo a mis padres y mi hermano en la noche. En los primeros días que pasaron cuando instalaron la cámara, realmente no capturaba sonidos anormales ni visualizamos cosas fuera de lo normal. La primera semana pasó con tranquilidad, hasta que mi papá empezó a ver las grabaciones de la cámara. Al principio solo escuchábamos ruidos como golpes, pero no pasaba nada más. Los golpes al principio eran leves y me atrevo a decir que nos emocionábamos mi hermano y yo, pero de repente esos golpes eran más intensos y esos eventos ocurrían varias veces durante la noche. Mi hermano y yo nos empezábamos a preocupar cada vez más porque se perdían cosas o se escuchaban ruidos en mi cuarto. Hace 3 meses tenía un novio. Un día salimos de paseo y mi hermano se quedó solo en casa todo ese día. El punto es que llegamos en la noche mi novio y yo, pero vimos que mi hermano estaba llorando. Le preguntamos el motivo y nos comentó que desde que salimos, él escuchó ruidos en mi cuarto. Al principio solo golpeaban debajo de mi cama, pero después empezaron a golpear puertas y se empezaban a escuchar ruidos en la cocina. Ese día la pasó fatal. Como te habrás dado cuenta, este problema tiene meses, pero hace un mes se intensificó todo. Como digo, al principio eran golpes y ruidos en la sala, pero hoy en la madrugada pasaron cosas muy fuertes. Me dispuse a dormir temprano. Me desperté porque vi pasar a mi hermano. Nuestros cuartos están juntos y mi hermano tiene que pasar por mi cuarto para poder ir al baño, sala y cocina. Escuché que mi hermano hacía ruido y no me preocupé. Pero estoy confundida porque realmente no sé si fue un sueño o realmente vi cosas. El punto es que me vi dormir. En serio, me estaba viendo. Pero desvié la mirada al lado de mi cama y vi una sombra que se parecía mucho a mi hermano. La sombra era muy negra y tenía la forma de mi hermano, pero aunque estaba en la oscuridad, no podía ver su rostro. Sabía que no era mi hermano porque instantes antes vi a mi hermano salir de mi cuarto. Cuando apareció esa sombra, mi cuerpo no se podía mover. No me asusté, solamente me sentía muy ansiosa al no poder moverme. Sentí un gran peso encima y escuché que la sombra me habló. Lo sorprendente es que me habló con la voz de mi hermano y me dijo: "Ay, Pau, ya duérmete". Yo le respondí: "Ahorita me duermo". Hice una breve pausa y continué: "Ahorita me duermo, pero ya vete". La sombra se acercó demasiado a mi cara y se quedó parada fijamente por segundos. Después me repitió: "Duérmete, ya me voy". Y la sombra se fue al cuarto de mi hermano. Los segundos fueron eternos, pero vi entrar a mi hermano a mi cuarto. Cuando pasó eso, me sentí muy cansada. Aunque ya me podía mover, no me quedaron fuerzas para levantarme o hablar. No me quedaron fuerzas para levantarme o hablar. Me dormí, pero me despertó mi hermano. Estaba viendo videos. Me levanté y fui a su cuarto. Lo regañé por estar despierto a esas horas. Era la 1 de la madrugada y le empecé a contar todo. Quisiera decirte que todo termina aquí y que al final ya no se escucharon ruidos, pero no fue así. Cuando le estaba contando todo lo que sucedió a mi hermano,
Mi mamá y mi papá se despertaron. Dicen que se despertaron porque escuchaban mucho ruido en la sala, pero que se asustaron porque empezaron a golpear muy fuerte los muebles. Fueron donde estábamos y le empecé a contar brevemente lo que pasó, pero los golpes eran más intensos. Mi papá bajó a revisar la sala y no había nada. Mi mamá se asustó mucho porque los golpes no paraban. Empezamos a rezar y el ambiente no cambió. Los golpes siguieron con la misma intensidad, pero poco a poco se empezó a tranquilizar. Todos se fueron a dormir, pero yo me quedé despierta para cuidar a mi hermano. No te miento, tenía mucho miedo. Hasta el momento, todos están tranquilos, pero mientras te redacto este correo, escucho cómo golpean la lavadora y corren por la sala. Muchas gracias por leer mi historia. Si salgo en uno de tus videos, me gustaría mandarle saludos a Carolina, Julio, Derek y Santoyo. No tengo palabras para una despedida, pero si vuelven a pasar eventos, actualizaremos la historia. Te enviamos evidencia de los golpes. Los puedes colocar en el video. Hola, culto. Me llamo César. Anteriormente ya te había mandado una historia mía y te quiero compartir otra experiencia. Soy de un pueblito olvidado en las afueras de Veracruz. La comunidad más cercana está a 2 o 3 kilómetros de mi casa. Aquí no se manejan como ciudades, sino por ranchos y ejidos. En lo personal, mi rancho es uno de los más grandes, tanto así que mi papá vendió un pedazo de enfrente a una gasera local. Me llevaba muy bien con los trabajadores. Ellos me contaban sus experiencias con entes y sucesos extraños en el monte. Me advertían que cayendo el sol debía regresar a mi casa porque se puede poner peligroso por lo remoto del área. Siempre me gustó jugar con los niños del ejido cercano, aunque eso implicaba saltarme una cerca de 2 metros que nosotros colocábamos por protección. Me las ingenié y puse unas hileras y cajas de madera para saltarme y volver a entrar. Jugamos toda la tarde en aventarnos de un cerrito, con las hojas caídas de los coyoles, siendo gruesas y perfectas para pasar un buen rato. Al pasármela tan bien, se me fue el tiempo sin darme cuenta que ya estaba oscureciendo. Mis amigos se metieron a sus casas y a mí me tocó caminarle de regreso a la mía. Notaba algo raro. Se oscureció de más y sentía una vibra muy pesada en el ambiente, como si una capa de oscuridad me atormentara. Tenía miedo y solo pensaba en ya llegar a mi casa. Mientras caminaba, escuché un bufido de un caballo que me aterró, pero tenía algo raro. Era como una mujer gritando. A lo lejos vi a una mujer parada con la ropa toda rota y la cara era la de un caballo y el pelo largo que le colgaba. La vi mirándome fijamente cuando empezó a correr en 4 patas hacia mí y por inercia corrí tratando de escapar. Sentía todo el cuerpo pesado mientras atrás mío escuchaba más cerca el galopeo. No sé cuánto tiempo corrí. Cuando visualicé a lo lejos la cerca, no sé de dónde saqué fuerzas. Batallé al brincarla y en cuanto caí al suelo seguí corriendo y miré cómo esa cosa atrás me volvió a echar ese grito horrible cuando de un solo brinco cruzó la tela de metal continuando corriendo. En ese momento recordé cómo mi papá me dijo que cuando tenga una experiencia así, orinar el piso en una cruz, que servía como protección. Por el mismo miedo lo hice rápido. Al parecer no funcionó, pues solo volvió a gritar con más fuerzas. Yo ya no sabía qué hacer por todo lo que corrí, no sé si por el miedo o por el mismo instinto, llegué hasta la gasera tratando de buscar refugio con los mismos trabajadores. Esa cosa dejó de seguirme, mas solo corrió derecho cruzando la carretera y entrando por otro rancho mientras echaba su grito desgarrador. Lo escuché alejarse y eso me calmó un poco. Los trabajadores, al verme tan agitado, no dudaron en ayudarme y me calmaron. Yo les conté lo vivido e incrédulos solo cuestionaban mi experiencia, a lo que solo me dijeron que a altas horas de la noche se aparecen cosas que nadie sabe explicar, y solo queda agradecer que seguimos aquí viviendo en este mundo terrenal.
¿Qué tal? Mi nombre es José y quiero compartirte un hecho que me sucedió cuando era niño. Soy de León, Guanajuato, de una colonia popular y muy afamada de la ciudad por su índice de inseguridad. No recuerdo mi edad en ese momento, pero era entre los 10 años de edad. En aquella época, las rivalidades entre barrios se tomaban en serio y recuerdo aquel día como si fuera ayer. Había un partido de fútbol pendiente contra los chicos de la otra cuadra. La cita era a las 7 de la tarde. Para que entremos en contexto, describiré el lugar donde vivimos. Trataré de ser muy específico para que se trasladen al paraje. Es una colonia que tenía algunas calles privadas. Así se les menciona cuando no tienen salida a otro punto. Las calles eran cerradas por el paso de un río. En mi calle, a la orilla del río, había un árbol gigantesco y frondoso, por lo que en las mañanas daba una sombra enorme y por las noches una oscuridad inmensa. Atravesando el río había un terreno muy grande y abierto en el que se encontraba un campo de fútbol de tierra. Así que debíamos atravesar el río para llegar al campo de fútbol y debíamos pasar el río, el cual ya tenía fama de avistamientos paranormales. Los mismos vecinos adultos hablaban de eso seguido. Los chicos de la otra cuadra le tenían más fácil, ya que tenían un puente por donde pasar, ya que ese puente fue construido por vehículos de una empresa de gobierno de agua potable. Debajo de ese puente, por temporadas, se encontraba habitado por indigentes. Regresando al día del partido, para defender el orgullo del barrio llegamos a la hora pactada. Algunos llegamos aún con el uniforme de la escuela primaria. Jugar ese partido era dejar la vida en la cancha. Todos los niños tomamos muy en serio el compromiso. El partido se llevó a cabo. Era de 11 contra 11 más la banca. No sé cuántos estábamos en la cancha, pero éramos muchos niños entre los 10 y 15 años. Aquí entra el protagonista de esta historia. Era un amigo de unos 20 años que padecía de sus facultades mentales. Tenía dificultades para caminar y para hablar. Le decíamos el Huicho, por su particularidad personal. Siempre estaba con nosotros. Se comportaba como un niño de nuestra edad y era bien aceptado por todos. Aquellos partidos se jugaban sin reglas y sin límite de tiempo, y no estaba definido el resultado, por lo que se alargó y el tiempo pasó. Recuerdo eran entre las 9 y 10 de la noche. No había alumbrado en la cancha. Estábamos jugando en plena oscuridad, percibiendo las siluetas negras de los niños y siguiendo un punto blanco que pasaba de un lado a otro. En un momento de la noche, todos vimos un ave negra postrándose en la copa del árbol. El ave tenía un tamaño irreal. Era muy grande. Ahora que lo recuerdo, tenía un tamaño cerca de los 2 metros. Alguien de la bola nos gritó: «Es una bruja. Dicen que si le silbas y se las rayas se van». Todos comenzamos a silbarle y a decirle maldiciones. Acto seguido, el pájaro nos contestó silbando y diciendo maldiciones. Así por un rato, hasta que el pájaro abrió unas enormes alas. Al ver ese movimiento, todos los niños corrimos para escapar. El río parecía un camino inseguro, pero era el único camino que había para salir de ahí. Hubo una estampida de niños. Todos corrimos hacia el río para poder llegar a las primeras casas donde había luz. Podía ver un mar de pies corriendo hacia la misma dirección. La carrera me parecía eterna, pero pudimos llegar. Al cruzar el río todos estábamos riendo de miedo y nervios. Todos lo vimos, pero nadie podía comprender lo que había pasado. Alguien de nosotros volteaba a todas direcciones con cara de preocupación, como buscando a alguien. Me acerco y le pregunto: «¿Qué pasa, Nava? ¿Todo bien?» «No está Huicho. Falta Huicho». Volteé y les dije a todos gritando: «No mames, falta Huicho». Todos preocupándonos volteamos a ver entre la oscuridad buscando a Huicho, pero no se veía por ninguna parte. Nava, que era primo de Huicho, dijo: «Tengo que regresar a buscarlo». Caminó hacia el río y hizo oscuridad. Se escuchó a alguien de la bola decir: «Yo te acompaño». Era un chico del otro barrio que no recuerdo su nombre. Ahí iban los dos valientes a adentrarse en las entrañas del río. Vimos cómo sus espaldas se perdieron en la oscuridad. Unos minutos más tarde, vimos cómo la luz del alumbrado público iluminó la cabeza de Nava y consigo los pies de Huicho. El otro chico le sujetaba las manos y lo sacaron del río convulsionándose. Otros niños y yo corrimos a la casa de Huicho para informar a sus padres. Acudieron rápido al llamado. Lo llevaron hasta el sillón, lo recostaron. Recuerdo que alguien intentaba abrirle la boca porque se estaba mordiendo la lengua.
Llegaron paramédicos y le brindaron los cuidados correctos. Cada niño se retiró a sus casas con muchas dudas. Huicho era uno de mis mejores amigos. Cada día pasaba por mí e íbamos a comprar alimentos, diario a la misma hora, antes de que yo me fuera a la escuela. Él no fue a la escuela nunca, siempre estaba en la calle. Al siguiente día, después de todo lo que pasó, tocaron mi puerta a la misma hora que pasaba Huicho por mí. Al abrir, vi a Huicho sonriente, totalmente recuperado, y me dijo: mamá tuya. Enseguida le hablé a mi mamá. Huicho le pidió permiso para que me dejara ir con él a comprar alimentos. Al ir caminando le dijo a Huicho: si quieres nos vamos por la otra cuadra para que no tengas miedo y no recuerdes lo que pasó ayer. No, vamos por Río, no pasa nada. ¿Seguro? No quiero que pases un mal rato, Huicho. No, vamos por Río. ¿Tú tienes miedo? No, si tú quieres vamos. Al pasar por el río, no pude aguantar esas ganas de saber lo que pasó, a lo que le pregunté: oye, Huicho, si no quieres contestar no te preocupes, no pasa nada, pero ¿qué pasó ayer en la noche? Todo ver a Jaro grande en el árbol y correr. Yo quedé al final y sentí que alguien jaló de atrás. Volteé y me arrastraron al fondo del río. A abrir los ojos yo vi un señor sentado en la planta del río lanzando moneda grande del oro al aire. Así, mira, así. Mientras hacía el gesto de lanzar una moneda como jugando volados. Después yo desmayé y ya no saber más. Al sacar mis conclusiones, hoy de adulto, siento que esa bruja o el señor que vio a Huicho en el río, creo que se iban a llevar a un niño, y al tomar a Huicho y darse cuenta que no era un niño, prefirieron dejarlo. Gracias por leerme. Espero sea de su agrado esta historia. Saludos, culto. Hermanos, ¿qué les parecieron estas historias? Gracias a quienes las compartieron y a ustedes por llegar hasta aquí. Déjenme saber en los comentarios qué les parecieron y si tienen alguna experiencia como estas, no duden en compartirlas con el culto. Antes de irnos, no olviden dejar un like y suscribirse si les están gustando las historias. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.